Vale, ya estamos grabando. Si ustedes no me acuerdan y después no tenemos las sesiones grabadas. Hoy estamos con nuestra sesión número 14, que eso básicamente es como la sesión 7 de un curso de estos de 2 horas, ¿vale? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que vamos a empezar con nuestro proyecto número 4, ¿cierto? ¿Alguien tuvo algún inconveniente con el proyecto número 3? ¿Todo le funcionó? Sí, señor, de mi parte, sí. Ok, gracias. ¿Alguien de pronto no? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Vale, listo. Entonces continuemos. Listo, ¿qué esperábamos que tuviéramos? Hoy deberíamos tener una carpeta creada en nuestro equipo en donde tuviéramos estos archivos, ¿vale? Va a ser nuestro proyecto número 4. ¿Todos la tenemos? De hecho, yo voy a revisar si la tengo. Sí, señor. Alguien está ingresando. Admitimos. Listo. Entonces, como ya todos tenemos nuestro proyecto número 4 descargado, entonces entremos en materia. ¿De qué se trata nuestro proyecto número 4? Nuestro proyecto número 4 es en realidad los datasets que nos entregan son datasets enfocados a un tema de finanzas personales, de manejo de finanzas personales. Hablamos de finanzas personales, entonces lo que queremos revisar acá y quiero de una vez revisemos, este es uno de los archivos que ustedes encontraron en su carpeta, ¿cierto? En su carpeta tuvieron que haber encontrado una carpeta que se llama calendarios, ¿vale? Un archivo en Excel que se llama finanzas, este calendario, digamos que ahorita lo vamos a revisar, 3 fondos, ¿cierto? Un archivo JSON, ¿se acuerdan para qué sirve este archivo JSON? Para aplicar el fondo. Tema. Para cambiar los temas, exactamente. Para poder cambiar los temas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos con este proyecto? Con este proyecto vamos a terminar de... Yo les contaba la sesión pasada, es un reporte de finanzas personales. La idea es que podamos interactuar con varios indicadores, pero que lo podamos hacer desde varios dispositivos. De hecho, ese es uno de los chistes de este proyecto. Vamos a revisar ingresos, vamos a revisar gastos, vamos a revisar utilidades, saldos, metas contra presupuestos, expectativas financieras. Vamos a ver seguimiento de cuotas. ¿Sí? Al finalizar el proyecto, este proyecto 4 es un poquitico más largo, no un poquitico, sino bastante largo. Entonces, cuando finalicemos este proyecto 4, vamos a hacer énfasis en lo que es la publicación de este proyecto en Power BI Service. ¿Listo? Eso básicamente es de lo que se trata. Vamos a ver indicadores como los KPIs, vamos a ver medidores, vamos a ver más sentencias DAX. ¿Listo?
y vamos a ver cómo se interactúa a través de bookmarks, entre los diferentes tipos de visualizaciones que vamos a crear. ¿Listo? Entonces Buenos ya días, tenemos qué pena, nuestros profesor. archivos. Buenos días. Hola, buenos días. Vale. Entonces ya tenemos los archivos. Entonces nos vamos a ir a Power BI. ¿Qué sería lo primero? Lo primero que de pronto quiero que analicemos, sin hacer mucho énfasis en el tema del Excel. Este es nuestro archivo de Excel que nos entregan finanzas. Hagan de cuenta que aquí estamos llevando control, ¿sí?, de nuestros ingresos. Una persona que de pronto recibe por remuneraciones y aquí recibe ingresos por ciertas remuneraciones y recibe otros ingresos de tipo online, ¿sí? Entonces tiene una categoría, fecha, cantidad. Hay otras hojas, como la hoja de gastos, ¿sí?, que lo mismo, tenemos unos gastos que son tipo online y aquí están como más descritos los gastos, ¿vale? Está como la cantidad que debe referirse al valor, ¿cierto? Debe referirse como al valor. Y la fecha, esta fecha se nota que lo está haciendo es como el día que se hace el gasto, ¿no? Aquí el ingreso es como aquí asumimos que él está haciendo como la relación los primeros de cada mes. Es para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Metas de ingresos, entonces esta es un valor constante porque es la meta que debería tener cada mes. ¿Sí? O sea, a esto deberíamos apuntarle, yo debería tener cada mes mínimo 9.000, dice que 9.000 pesos en el 2018 y mínimo 11.000 todos los meses en el 2019. ¿Listo? Y esto es esto es el control de gastos, es una tabla de presupuesto de gastos. ¿Alguno maneja esto en sus finanzas personales? Es importante hacerlo, ¿no? A veces uno simplemente recibe el dinero y gasta, gasta, gasta y no tiene como una relación. Entonces, más o menos esto es lo que se quiere ver con eso, ¿vale? Hay varias cosas que quiero que revisemos, no sé si ya se dieron cuenta de algo que se trabaja más en Excel que en Power BI, que es el tema de los diseños de tablas. Es decir, estas tablas están configuradas como tablas. ¿Sí lo ven? Si yo vengo acá, ¿sí ven? Aquí dice tabla metas, aquí dice tabla presupuesto, aquí se llama tabla gastos, pero esta no. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con esta tabla. La interacción que tiene Power BI con Excel es muy importante. De hecho, ya revisamos, ¿cierto? Cuando hicimos el ejercicio. ¿Cómo les fue con el ejercicio de carga de datos del CSV, el de comidas de... Hablando de todo un poco aquí como los locos. El ejercicio donde descargamos un archivo CSV, lo cargamos en Power BI y lo íbamos a analizar. ¿Alguien tuvo problemas con ese ejercicio? Sí, profe, yo tuve problemas con el cambio de los decimales. Sí. Pues digamos que no lo hice en Excel pues para poder hacer el ejercicio en Power BI, pero sí tuve problemas al momento que seleccionaba los valores en decimales, corría la coma. Ok. Y valores que solamente eran a un dígito, o sea, un dígito, coma y dos decimales, me los tomaba como dos dígitos iniciales y luego sí ponía los Vale. decimales. Ese fue como el único problema que tuve con esa tabla. Si quisiera entonces que lo revisáramos el viernes. Ahorita vamos a seguir. Gracias, Omar. Entonces, el viernes lo vamos a revisar en concreto para ver cómo lo sacamos adelante porque estaba revisando y no lo han subido tampoco. Entonces, quiere decir que de pronto tuvimos algún inconveniente. Entonces, vamos a revisar el ejercicio el Profe, viernes. Señora. es que le quería comentar, yo hice el ejercicio y para poder Sí. hacer el cambio de las comas de lo que decía Oma, lo que yo hice fue colocar la columna en formato texto, cambié el punto por la coma y luego lo pasé a, bueno, y hay como 2 o 3 casos en los que tiene letras, los ajusté para Sí. que fueran números y luego se lo Súper. pasé a número entero y ahí sí me dio el decimal.
Excelente. Esa es una de las soluciones. Hay otra solución y es cambiar el formato al formato regional de pronto de donde venga el archivo. Hay que analizarlo. Entonces, eso es lo que les propongo que hagamos el viernes, ¿listo? Y hoy revisemos nuestro proyecto de finanzas. Porque sí es bien interesante el tema de cómo transformar esa tabla. Esa tabla tiene varias transformaciones. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, Lady. Muchas gracias, Omar. Entonces, el viernes lo vamos a analizar, ¿vale? Volviendo a nuestro tema, entonces, esta es, digamos que, ¿por qué les hago referencia a esto? Resulta que la interacción que tiene Power BI con Excel es bien interesante. De hecho, cualquiera podría pensar que después de Excel vino Power BI, podríamos pensar en eso. Muchas de las cosas, por ejemplo, el menú de obtener datos es igualito. O sea, no sé ustedes, toda esta parte me parece igualita a lo que hay en Power BI, ¿no? Entonces, miren lo que pasa específicamente con esto en Power BI. Voy a ir a obtener datos. ¿Qué datos voy a obtener? Voy a obtener un libro de Excel. ¿Sí? Vamos a trabajarlo con el proyecto 4.1. Entonces, va a ser nuestro archivo finanzas. ¿Vale? Entonces, miren lo que pasa acá. ¿Qué nos está mostrando? Entonces, nos está mostrando la sugerencia de datos, de datasets. Entonces, ¿cuáles las primeras sugerencias que él muestra? Es que él se encontró con unas tablas. ¿Cuáles tablas? Las que estaban marcadas como tablas dentro del archivo de Excel. ¿Sí ven? Sin embargo, nos muestra la hoja porque dice, no, pues yo le estoy diciendo que yo me encontré con una tabla y esta debería ser el dataset que usted debería traerse, ¿cierto? Sin embargo, en realidad, en el libro viene una hoja que se llama gastos y aquí nos muestra toda la hoja de gastos. ¿Sí? Lo que está con formato de tabla, lo muestra como tabla. Entonces, si se dan cuenta que llegamos a ingresos y miren que ingresos sí no nos lo muestra como, no nos lo muestra como si fuera una tabla. ¿Por qué? Porque específicamente ingresos o la hoja de ingresos no estaba con formato de tabla. ¿Sí la ven? Y sin embargo, él acá nos la está mostrando como una tabla sugerida. Bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo primero que esto es de Excel? No le vamos a hacer mucho énfasis. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto también es organización, esto también hace parte de la transformación. De manera que yo les comentaba, hay una parte en Power BI que de pronto se queda corta y es en la minucia, en quitar un registro, quitar una celda, en modificar una celda. De pronto eso no lo puedo hacer tan fácil en Power BI. Entonces, por eso de pronto sigue siendo tan útil el tema de manejarlo en Excel. Entonces, esto hace parte de lo que nosotros hacemos cuando estamos analizando los datos que nos entregan. Entonces, convirtamos esta tabla en una tabla. ¿Sí? Es muy fácil, simplemente se van a menú insertar y le dicen insertar tabla. ¿Mm? Cuando le dicen insertar tabla, él señala, él asume que ese es el rango de la tabla, le está preguntando que si tienen que basado, le vamos a decir que sí y les damos a aceptar. ¿Cómo le vamos a colocar a esta tabla? Le vamos a colocar tabla ingresos. ¿Listo? Guardamos nuestro archivo y si todo salió bien, ahorita que traigamos otra vez nuestro libro de finanzas, nuestro archivo de finanzas, Una pregunta. ya nos muestra la tabla gastos, la tabla ingresos, la tabla metas y la tabla presupuestos. ¿Listo? Asumiendo que lo que En la está dentro... columna G no ¿Perdón? deberían también ir dentro de la tabla. ¿Perdón? Los registros que están dentro de la columna G no deberían estar dentro de la tabla en el Excel. ¿Cuáles registros? Si tú abres el Excel, hay unas cantidades que están en la G. Pero pues también parece que por algún tipo de error, no Sí. sé, la persona que lo generó, pues los corrió hacia la derecha. Pero esos, si uno pues, revisa, harían parte de la información que hace falta desde la C4 hasta la C9, ¿no? Sí, podría leerse así. Podría leerse así, pero en realidad yo qué le dije cuando creé la tabla.
Yo le dije cuando creé la tabla que la tabla iba desde A3 hasta C51. Si le hubiera dicho, y es que estos que están aquí están colocados ahí intencionalmente. ¿Vale? Tienes razón, estos hacen parte de esta tabla y de hecho si nos damos cuenta acá, nos los está mostrando como null. ¿Sí? Los vamos a cargar así como null y después los vamos a llevar para allá. ¿Listo? Pero la tabla en realidad, la tabla en Excel, nosotros le dijimos que iba desde A3 hasta C51. Yo le hubiera podido decir que no fuera desde acá, sino hasta acá. ¿Sí? Y ahí de pronto, mira lo que hace. ¿Sí? Entonces es diferente. Bueno. Cógelo. Que lo cojas. ¿Listo? Pero sí, muy observador, Omar. Entonces, ahorita los vamos a utilizar, esos datos los vamos a utilizar para revisar el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden revisar o cargar los datos de las hojas, de cada una hoja de los libros, o si ya tienen configuradas tablas o marcadas tablas dentro del archivo, entonces las vamos a cargar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a cargar estas 4 tablas, ¿sí? O esas 4 hojas. Le vamos a decir cargar. Cargando datos al modelo. Listo, ya está terminando de cargar. Profesor, disculpa una pregunta. ¿Cargamos todas las tablas y los 4 archivos que aparecen ahí o solo las tablas? Es que no alcancé a ver. Ojo que no son 4 archivos, son las mismas hojas del archivo Excel. Sí. ¿Pero cargo todos? No. Las que dicen tabla nomás. Sí. Sí, y deben tener en cuenta eso porque lo que les estaba explicando. Esta es la misma información. Lo que pasa es que aquí nos la está mostrando completa, la información completa de la hoja. Y aquí nos está mostrando lo que está marcado como tabla dentro de cada hoja. ¿Sí? Dio la casualidad que le colocamos a esto, le colocamos tabla presupuesto, pero aquí se hubiera podido llamar de otra forma, ¿no? Pero esta es la misma información, o sea, esto es lo mismo que encuentran en cada hoja del libro de Excel. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno. Entonces, ya quedaron nuestros datos aquí cargados. Ahorita vamos a hacer un tema de transformación. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer un tema de transformación. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a mostrar, vamos a decirle que nos va mostrando los datos aquí con este gráfico de líneas. ¿Listo? Y vamos a ver una función que es la de la actualización del orígenes de datos, o para qué sirve este botón de actualizar. Este botón de actualizar que ven acá actualiza los datos de mi origen de datos. Es decir, si yo tuviera aquí, vamos a mirar, en el eje coloquemos la fecha, digámosle que no nos muestre esta fecha, que nos la muestre así en fecha, listo, y que en valores nos muestre la cantidad. Vamos a decirle aquí en fecha que nos muestre otra vez la jerarquía y que nos muestre trimestre, quitemos este día. Listo. ¿Listo? Entonces,
¿Qué estamos mostrando en esta gráfica? Entonces, por meses, ¿cierto? Nos está mostrando cómo fueron los ingresos o cómo se comportaron los ingresos por meses. Eso es lo que nos está mostrando esta gráfica. ¿Por qué tenemos esta caída tan abrupta? Miremos acá la tabla. ¿En dónde es que tiene la caída? Y entonces aquí fue lo que notó mi compañero Omar. En septiembre, ¿cierto? Miren. En octubre y vuelve en noviembre. ¿Por qué tiene la caída? ¿Por qué creen que tiene esta caída tan horrible? Porque básicamente en esos meses, miren, desde octubre, no hay datos, ¿cierto? Entonces, por eso es que estos datos están aquí por fuera, Omar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, no, resulta que ya revisando bien la tabla, no, resulta que los datos estaban aquí a este lado. Esto pasa, esto no crean que... Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a organizar. Los vamos a pegar aquí. ¿Listo? Organizo a través de mi archivo de Excel y le doy guardar. ¿Listo? Cuando vengo aquí al Power BI, como ya actualicé mi dataset, mi fuente de datos, entonces le voy a decir aquí actualizar. Y empieza a cambiar nuestra tabla, ¿cierto? Empieza a cambiar nuestra gráfica. ¿Por qué cambia la gráfica? Porque también cambian nuestro dataset. ¿Sí ven? Entonces, este botón de actualizar lo que hace es que actualiza los datos origen de nuestros datasets o de nuestras tablas. ¿Listo? Voy a copiar los de noviembre. ¿Listo? Y le voy a decir actualizar. ¿Ven? Empieza a cambiar un poco la gráfica, ¿cierto? Voy a actualizar los de diciembre. Le doy guardar. Y actualizamos. ¿Listo? Entonces, para eso sirve nuestro botón de actualizar. Ahí está, aquí estamos actualizando. Y en este momento cambió un poco la gráfica, ¿no? Ahora sí me muestra el comportamiento por todos los meses. Y si miramos acá, nuestra tabla ya quedó actualizada. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve este botón de actualizar. ¿Vale? Entonces, actualizamos nuestros orígenes de datos. En este caso, ¿cuál era nuestro origen de datos? El archivo de ingresos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? No es que actualizamos aquí, que cambiamos algo en el informe o en las visualizaciones y le vamos a actualizar. No. Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces ya tenemos nuestros datasets, nuestras tablas creadas, cargadas. Ahora empecemos a analizar un poquito qué fue lo que nos trajimos. Entonces tenemos nuestra tabla de gastos, ¿cierto? Tenemos nuestra tabla de ingresos, tienen como la misma estructura, ¿cierto? Tabla de metas, aquí ya cambia un poco y la tabla de presupuestos está totalmente diferente a la estructura que estamos trabajando, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante también de revisar. Resulta que yo acá tengo, este es mi origen de datos, ¿cierto? Resulta que estamos trabajando en red, en un archivo finanzas, ¿cierto? Cerremos este archivo. Estamos trabajando el archivo de finanzas, el archivito de Excel lo estamos trabajando en red y alguien nos cambió. ¿Sí? Alguien nos cambia el nombre del archivo. Entonces vienen acá y alguien le puso finanzas. Ustedes saben que eso pasa, ¿cierto? Eso no pasa ni en esta ciudad ni en este país. Alguien le puso finanzas 1. ¿Sí? Porque como él pensó que como él lo estaba actualizando, entonces podía guardarlo con otro nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le digo aquí actualizar? ¿Qué creen que va a pasar? No actualizo. Panel error. No actualiza y les va a aparecer este error. Entonces, cuando les aparezca este error, ¿sí? No se pudo encontrar el archivo, es porque o cambiaron la ubicación del archivo o le cambiaron el nombre. Entonces, si yo creo
que lo que pasó fue que le cambiaron el nombre y ya sé cuál es la ubicación de mi archivo, entonces me puedo venir aquí al menú transformar, ¿sí? Y yo sé que el archivo sigue teniendo la misma estructura y le voy a decir configuración de origen de datos, ¿sí? Aquí me está mostrando mi origen de datos, el origen con el que yo estaba trabajando. Ya detecté que el error fue que me cambiaron el archivo, entonces voy a decirle aquí cambiar origen. ¿Listo? Y voy a buscar el archivo como creo que está. Solo si están seguros que ese es, le van a decir abrir. ¿Listo? Y le van a decir aceptar. Entonces ya cambió acá a Finanzas 1, que fue el archivo que nos cambiaron. ¿Listo? Al decirle actualizar, como ya cambié el origen de datos, también cambié el error. ¿Listo? Entonces son algunos truquitos. Digamos que ahí la sacamos barata porque era el mismo archivo, porque sabíamos que que se estaba trabajando, o yo lo abrí en Excel y vi que era la misma estructura, entonces voy a cambiar mi origen de datos así, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno. ¿Qué nos queda ahora? Listo, ya trajimos nuestro origen de datos, estamos analizando qué tenía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar nuestros datos. Vamos a transformar nuestras tablas de tal manera que podamos acomodarlas para empezar a analizar y a realizar las diferentes visualizaciones. Entonces, ¿por dónde transformamos? Alguien que me diga. ¿Por dónde podemos empezar a transformar nuestros datos? Transformación de datos. En transformar datos. Muchas gracias. Exacto. Entonces vamos a abrir nuestro Power Query. Hacemos clic en Power Query. Entonces ya estamos en nuestro Power Query. Una pregunta, ¿a ustedes les sale esta fila? ¿Ya miramos lo de esta fila? No, no, señor. No, con ustedes no lo hemos visto, vale. No, señor. Vale, esta fila que ustedes ven acá es una fila de estadísticas de los datos. Nos está mostrando como la calidad de los datos que acabamos de cargar. Sería interesante, y ahorita que terminemos, yo sé que ustedes lo van a hacer, cuando terminemos van a revisar el archivo del CSV. Si ustedes aplican esta distribución o esta fila, allá sí van a aparecer cosas como errores, como vacíos, para que lo tengamos en cuenta. ¿Eso cómo lo activamos? Acuérdense, es visual, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que yo puedo hacer a partir de esa estadística que me está mostrando. Entonces, voy aquí al menú vista. Ustedes deben tener algo así como esto. Está así. Entonces, marcamos las opciones de calidad de columnas, distribución de columnas y perfil de columna. ¿Vale? Con eso analizamos o nos muestra la estadística de cada columna. ¿Sí ven? Válido 100%, o sea que de acuerdo al formato no hay ningún error, errores no hay y vacíos no hay. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando habla de distintos, o sea, el distinct, más adelante vamos a ver esa función, pero aquí nos está diciendo que solo hay 9. ¿Sí? O sea, que hay 9 tipos de datos en esta columna, categoría. Aquí hay 24 tipos de datos. Aquí hay 171. O sea, hay unos que se están repitiendo. ¿Listo? Es interesante cuando hay errores, simplemente lo puedo marcar acá, ¿cierto? Y le puedo decir quitar errores. Entonces, es interesante. También es una ayuda adicional. ¿Listo? Con eso ven esto. Lo que pasa es que en algún momento, cuando hay muchas filas, se vuelve, no sé, como engorroso. Entonces, si lo quieren ocultar, pues simplemente le dan acá y lo quitamos. ¿Listo? Y lo vamos a hacer porque para temas del ejercicio que estamos haciendo, quizás nos funcione mejor tapado. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos a mirar.
Tenemos nuestra tabla de gastos, tenemos nuestra tabla de ingresos. ¿Listo? Vamos a cambiar un poco la estructura de estas tablas de tal manera, antes de que se me enfríe el café, ya. De tal manera que las podamos trabajar todas en la misma estructura. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a esta tabla de gastos, es agregarle una nueva columna. ¿Listo? ¿Para qué vamos a agregar una nueva columna? Porque voy a decirle a esta tabla que cada uno de sus registros es de tipo gasto. Eso es lo que voy a hacer. Entonces me voy a ir aquí a agregar columna. ¿Listo? Y le voy a decir columna personalizada. Excelente. ¿Cuál es el nombre de nuestra columna? Le vamos a colocar a nuestra columna el nombre tipo. ¿Y qué le voy a escribir? Entre comillas, ¿vale? Le voy a escribir gastos. ¿Listo? Aquí en esta columna personalizada puedo insertar también sentencias o programar o colocar algunas sentencias de tipo query, o sea, en lenguaje tipo M. Aquí lo vamos a hacer simplemente, vamos a agregar la columna y le vamos a agregar un texto. Esto es lo que estamos haciendo acá, ¿vale? No hay errores de sintaxis. Errores de sintaxis es que, por ejemplo, esto, mira. Eso es un error de sintaxis porque está faltando que cierre la comilla. ¿Listo? Como no hay errores de sintaxis, le digo aceptar. Excelente. Ya tengo mi columna tipo gastos. ¿Listo? La voy a organizar, entonces la voy a poner aquí al principio. ¿Vale? Ahora, como nuestra tabla de ingresos tienen como la misma estructura, entonces a la tabla de ingresos también le voy a agregar una columna. ¿Vale? Entonces, tabla de ingresos, agregar columna, columna personalizada. ¿Listo? Y esta también se va a llamar tipo. ¿Vale? Y el tipo de esta columna va a ser, o el dato que tiene esta columna va a ser ingresos. Perfecto. Entonces ya sabemos, con agregar columna personalizada, agregamos datos a nivel de registro organizados en una columna que nosotros estamos creando. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a también a llevar acá. ¿Cómo lo estoy arrastrando? Hago clic sostenido sobre el título, no suelto el clic y lo llevo hasta donde lo quiero. ¿Listo? Aquí es muy interesante esto. Miren, empecemos a revisar qué es lo que hace en realidad el Power Query. El Power Query funciona como cuando ustedes en Excel creaban macros. Cuando nosotros creamos macros, había unas macros que se podían crear a partir de funciones repetitivas, ¿cierto? Entonces yo le podía decir a él, si estaba copiando y pegando cierto texto de cierto rango, yo le podía decir, grábeme la macro, y cada vez que llamaba una tecla, le colocaba una tecla o una función, y cada vez que llamaba esa función, entonces él me ejecutaba la macro. Eso es más o menos lo que hace el Power Query. Todo lo que ustedes ven acá, ¿sí? En realidad el Power Query, él está creando unas sentencias o está creando código. De hecho, este código se llama código M, ¿sí? O sentencias M, que es el lenguaje de programación que maneja el Power Query. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo cargo el archivo, entonces él viene aquí a origen, hay una función o hay un paso aplicado que hace que abro, en este caso, abro un archivo de Excel, ¿sí? Le da la ruta, ¿cierto? ¿Esto tiene alguna otra función? Básicamente aquí lo más interesante de esto es esto. Le dan la ruta y le están diciendo que el archivo que están abriendo es este Excel. Entonces, por eso, la siguiente es navegación, la siguiente sentencia es navegación. No, aquí no nos está diciendo mucho, pero miren este sí. ¿Sí? Crea un sheet.
está cambiando el tipo de le cambió el tipo o el formato a cada una de las columnas, ¿cierto? Entonces, donde le está diciendo que categoría es tipo texto, que la fecha es tipo date. Entonces, ¿qué pasa? Así yo cambie la estructura aquí en el Power Query, que es lo que vamos a hacer ahorita, que cambie la estructura de la tabla, como venía del archivo, él automáticamente va a buscar y dice, ah, bueno, el origen es tal, cambia las columnas, ¿cierto? Va a buscar siempre una columna que se llame categoría, la va a volver texto, siempre lo va a hacer. Siempre que va a hacer, va a agregar una columna, ¿cierto? Si ven, íbamos acá. ¿Sí ven? Aquí agregamos una columna, le dice que agregó una columna, le dice que el nombre de la columna es tipo, y que en cada una de las filas coloque gastos. Eso es lo que significa esta sentencia. Entonces, estos pasos o esta programación es la que en realidad hace que cada vez que yo cargue o tenga una actualización de mi archivo, él lo organice de tal manera que nos lo muestre como nosotros lo estamos organizando. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, tenemos nuestra tabla de gastos, tenemos nuestra tabla de ingresos. ¿Qué más podemos cambiar? Entonces, vamos a empezar a organizar nuestra tabla. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de bases de datos multidimensionales y que deberíamos tener, o que Power BI revisa a nivel de columnas las dimensiones que están con las que estamos trabajando? Es decir, aquí tenemos de esta. ¿Qué hicimos ahora? Ya creamos nuestro tipo, creamos nuestro gasto, ¿cierto? Como ya las tenemos divididas o ya las tenemos marcadas, lo que podríamos hacer es crear una nueva tabla a partir de estas dos tablas. ¿Sí? Yo veo que tienen la misma configuración. Entonces, ¿para qué voy a trabajar con dos tablas? Voy a trabajar con una sola tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué le digo a nuestro Power Query? Puedo marcarla. Voy aquí a transformar. Creo que es en inicio, profe. Sí, sí. Inicio. Me voy al menú inicio y le digo anexar consultas. ¿Listo? De pronto ustedes, como la pantalla de ustedes es un poco más pequeña, de pronto no lo van a ver. Inicio. De pronto no lo van a ver completo, lo van a encontrar aquí dentro del menú de combinar y aquí está anexar consultas. Sí, depende del tamaño de pantalla que estén utilizando. Como yo lo estoy utilizando, la pantalla mía es más grande, por eso alcanzo a ver los dos menús. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anexar esta tabla a esta tabla. Hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Si lo anexo directamente, entonces él me pregunta que a la tabla gastos, ¿cierto? Que es la tabla actual, le anexe la tabla ingresos. Si yo le doy a aceptar, entonces él dentro de la tabla gastos, ¿sí ven? Me coloca la tabla ingresos. La idea es que la dejemos quietica. Entonces voy a quitar este último paso. ¿Cómo lo quito? Hago clic aquí en la X y voy a anexar la tabla, pero en una tabla nueva. Entonces, aquí mismo en anexar consultas para crear una nueva. ¿Listo? Entonces, puedo combinar o anexar dos tablas o tres tablas. ¿Cuál va a ser mi primera tabla? Tabla gastos. Y la segunda tabla va a ser tabla de ingresos. ¿Listo? Hago clic en aceptar y ya me creó una nueva tabla. ¿Listo? Ya la tenemos. Entonces, en esta nueva tabla
están los datos de la tabla gastos y de la tabla ingresos. ¿Listo? Vamos a cambiarle el nombre a esto. Esta se va a llamar, pongámosle, nuestra tabla se va a llamar finanzas. ¿Listo? ¿Cómo le cambié el nombre? Entonces, lo pueden cambiar desde acá haciéndole doble clic o la marcan y si vienen aquí a las propiedades también la pueden cambiar acá. ¿Sí? Aquí a su derecha, finanzas. ¿Listo? Entonces, aquí lo que hicimos es que de estas dos tablas creamos una tabla y lo más seguro es que de aquí en adelante vamos a trabajar con esta tabla de finanzas. ¿Listo? No con la tabla gastos ni la tabla ingresos. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? Bueno, vamos a terminar de organizarla para darle... Vamos a terminar de organizar las otras dos tablas. Las otras dos tablas que tenemos son las de metas, ¿cierto? La tabla de metas y la tabla de presupuesto. Vamos a dejarlas en el mismo o con los mismos campos o con la misma estructura que tiene nuestra tabla finanzas. ¿Sí ven? Entonces, finanzas tiene tipo, categoría, fecha y cantidad. Miremos metas que tiene. Tiene fecha, remuneración, online. ¿Listo? ¿Qué va a ser lo primero que vamos a hacer entonces con nuestra tabla? Vamos a organizar primero estas fechas. Si vemos la fecha de nuestra tabla finanzas está día, mes, año y nuestra tabla metas está solamente mes y año, ¿cierto? Entonces aquí podemos empezar a utilizar funciones en el menú. No sé si ustedes ya lo notaron, en el menú transformar, tanto en el menú transformar como en el agregar columna, existen varias funciones que son muy parecidas. La gran diferencia es que cuando yo digo transformar, ¿sí? Cuando yo le digo transformar, la transformación la hago directamente en la columna. Si yo le digo agregar columna, la transformación o la función que utilice me la va a realizar en una columna nueva. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aquí le vamos a decir transformar. ¿Sí? En transformar, ¿qué le voy a decir? Que me agregue a esta fecha, le agregue un sufijo, ¿cierto? Entonces me vengo aquí a formato, agregar sufijo. ¿Listo? En menú transformar, tengo marcada la columna, me vengo a formato y le digo agregar sufijo. ¿Cuál es el valor que le voy a agregar? Le voy a agregar, asumiendo que aquí estamos, como estábamos analizando, aquí voy a decirle que el dato que necesito es el 1 y el slash. ¿Por qué? Digamos que aquí le estoy diciendo que los datos que me recoja, los recoja siempre los primeros de cada mes. Entonces, por eso le estoy colocando este sufijo. ¿Vale? Le digo aceptar. Es prefijo, ¿no? Ustedes no me recuerdan, es prefijo. Formato, agregar prefijo, no sufijo. Va a ser 1 slash. ¿Listo? Ahora sí. El 1 de enero, el 1 de febrero. Eso es lo que acabamos de hacer. ¿Listo? Ya agregamos el prefijo. ¿Qué más le podemos hacer a esta tabla? ¿Qué más le podemos hacer a esta tabla? Esta tabla tenemos que... ¿Perdón? Colocar los valores en moneda. Ese podría ser una. Aquí inicialmente vamos a, como ya tenemos formato de fecha, vamos a cambiar esto a formato de fecha. ¿Listo? Perfecto. De pronto cambiarlos a moneda, pero sí podría ser una, pero la otra opción que tenemos que hacer es que si vemos que remuneración y online los está manejando como si fueran datos independientes y en realidad ellos hacen parte de una gran categoría, ¿cierto? Si aquí yo en finanzas tenía que mi tipo era gastos o ingresos, aquí en metas también debería tener una columna que fuera tipo, ¿cierto?
y que tuviera como datos la remuneración o el online. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer así, con estas dos columnas? Convertirlas a nivel de fila, como si fueran un dato o como si se fueran una categoría de una columna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar mis dos columnas. ¿Listo? Y le voy a decir, esto es lo más seguro es que salió de alguna tabla dinámica, ¿cierto? En Excel, lo organizaron así, pero entonces le voy a decir que anule la dinamización de columnas. Ya lo vimos al principio, ¿cierto? En el proyecto 1. Aquí las marco y le voy a decir que anule la dinamización de columnas. De tal manera que el atributo, ¿cierto? O los campos que eran columnas se convierten en un atributo y está a nivel de dimensión, ¿vale? Y a esto le voy a colocar tipo. ¿Listo? ¿Qué otro campo tengo acá? Otro campo que se llama cantidad. Entonces, este valor se va a llamar cantidad. ¿Cómo estoy cambiando los nombres de las columnas? Simplemente hago doble clic sobre la columna y me queda así. ¿Vale? Voy a ir organizando un poco mis columnas. ¿Qué otro campo me falta? Tipo, categoría. Ah, ok. Esto en realidad ni siquiera es tipo. Esto es categoría. ¿Sí? Vamos a colocarlo sin tilde. ¿Qué categoría es? O remuneración o online. Me faltaría una columna, ¿cierto? Me faltaría una columna. ¿Cuál sería la columna? La de Sí, tipo. muy bien, la columna tipo. Entonces le voy a colocar aquí una columna personalizada que se va a llamar tipo. ¿Y qué creen que va a contener? Un dato que se llama meta. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Perfecto. Acomodo ahora sí mi campo. Entonces tengo, miremos a ver, tipo categoría fecha y cantidad. Tipo categoría fecha y cantidad. ¿Listo? Ya tengo mi tabla metas. Fecha y cantidad. Perfecto. Ahora, ¿cuál tabla tendría que arreglar? Sí, señores, muy bien. La tabla de presupuesto. Lo que pasa es que la tabla de presupuesto está un poquitico, se ve más enredada, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ya como nosotros analizamos nuestras otras tablas, hay un campo que se llama fecha y ese campo que es una dimensión, ¿sí? La fecha es una dimensión, o sea, él me permite analizar fecha por fecha, ¿sí? O si yo quisiera analizar fecha por fecha, deberían estar a nivel de filas, y eso es en realidad lo que vamos a hacer. Entonces, a la tabla presupuesto, ¿dónde están las fechas? Sí, muy bien, están a nivel de columna, ¿sí? Entonces, como las fechas están a nivel de columna, las voy a pasar a nivel de fila. ¿Qué tendría que hacer? Marco, ¿cierto? Y me podría ir marcando una por una, pero pues como son un poco, lo que voy a hacer es que marco la primera columna, si hago clic sobre el título, me voy a ir hasta el final, le oprimo Control Shift, las teclas Control Shift y hago clic en el título de la última columna. ¿Con eso qué pasó? Con eso marqué todas las columnas que necesitaba para poder hacer qué. ¿Qué es lo que voy a hacer con estas columnas? El mismo proceso que hicimos con metas, le vamos a decir que se anule la dinamización de columnas, o sea, que no nos muestre los datos en formato de columna, sino que los muestre en formato de fila. ¿Listo? ¿Qué nos faltaría por hacer? Voy a cambiar el título. ¿Cierto? Esto va a ser fecha. Y esto va a ser ¿qué? Cantidad. ¿Vale? ¿Qué nos faltaría? Ponerle el día a la fecha. Exacto. Esa es una de las que nos falta aquí en fecha, ¿cierto? El menú transformar
en formato, le vamos a agregar un prefijo, no sufijo, prefijo. Va a ser la fecha, asumiendo que estamos hablando de los primeros días, ¿sí? Eso es un caso muy particular. No es que esto aplique para todos sus proyectos, no. Este es un caso muy particular porque estamos asumiendo que estamos colocando el primer día del mes. Entonces, le voy a colocar el 1 y el slash. Excelente. Ya lo tengo en formato fecha, entonces debería pasarlo a formato fecha. ¿Listo? Y por último, ¿qué nos faltaría? Agregamos una columna. ¿Cómo se va a llamar esta columna? ¿Y esto qué va a hacer? Aquí le vamos a decir que nos masque los registros. Presupuesto. ¿Listo? Que los marque como presupuesto. Organizarlo un poco. Entonces, tipo es aquí al principio, categoría, fecha y cantidad. Listo, esto es texto, esto es texto, esto es fecha. Súper importante que revisen esta parte del formato de esta columna, porque más adelante, cuando lo necesitemos, tiene que estar obligatoriamente en formato de fecha. ¿Listo? Y esto que sea numérico. ¿Vale? Nos queda una última cosa para hacer. Y ya, regálenme 2 minutos más y lo hacemos. ¿Qué nos faltaría? Si aquí creamos una tabla que se llama finanzas, que la trajimos con los ingresos y los gastos, deberíamos crear una nueva tabla, ¿cierto? Con estas dos tablas. Y le vamos a decir que se llame expectativas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a menú inicio. Le decimos anexar consultas para crear una nueva. Listo. ¿Cuál va a ser nuestra primera tabla? Nuestra tabla metas. Y la segunda tabla va a ser presupuesto. ¿Listo? Y le digo aceptar. Acá nos queda nuestra nueva tabla. Y esta nueva tabla se va a llamar ¿listo? Entonces, finanzas, donde nos muestra unos tipos de datos que son marcados como gastos o como ingresos, ¿cierto? Y en expectativas, unos tipos de datos que nos muestra que son marcados como meta o como presupuestos. ¿Perfecto? Le voy a decir cerrar y aplicar cambios. ¿Ok? ¿Qué creen que pasó acá? ¿Por qué nos sale este error? Y eso que vamos a revisar la otra clase, la otra sesión, la sesión del viernes. Resulta que se nos olvidó revisar el modelo de datos. ¿Sí? Ustedes no me acordaron. Entonces, él no está dejando realizar la actualización que hicimos en el Power Query porque aquí ya hay unas relaciones. Entonces, esta relación pesa más que lo que estamos haciendo en el Power Query. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Guardemos nuestro proyecto acá. Vamos a colocarle el proyecto 4. Vamos a decirle que aplique más tarde porque pues, si les aparece el mensaje que si quiere guardarlo, van a decirle que no. Proyecto 4. De 7 a 8. Le dice que aplica más tarde los cambios. ¿Por qué no podemos aplicar los cambios? Hasta que no arreglemos este tema de las relaciones. ¿Listo? Vale. Espero que les haya funcionado todo hasta acá. Si no nos ha funcionado, no se preocupen. Ya lo vamos a revisar la siguiente sesión.
Este proyecto es bastante largo porque, como se dan cuenta, tiene varios conceptos y varias cosas que hay que analizar. ¿Listo? Sin embargo, aquí no se preocupen, aquí va quedando lo que hicimos. Y pues nada, nos vemos entonces el viernes, ¿cierto? El viernes a las 7. Correcto. Listo, profe. ¿Listo? De igual manera le puedo pedir el favor de recomendarle la grabación para reforzar los temas. Sí, lo que pasa con las grabaciones es lo que yo les decía. A veces tengo acceso a la grabación, apenas terminamos la sesión, tengo acceso a la grabación. Pero a veces hasta que no se solicita el acceso al archivo. De hecho, no sé si se han dado cuenta que él queda como en el chat, pero no lo deja descargar. Entonces hay que pedir como el acceso a ese archivo y a veces lo hacen rápido, a veces no. Entonces si ahorita me lo dan, ya subo la grabación. ¿Listo? Muchas gracias. Buen día para todos. Listo, muchas gracias que a estén muy todos. bien. Buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta buen día. luego. Gracias, hasta Buen luego. día.